Lucy Bennet pateó la tierra roja con su bota y observó la nube de polvo que se desplazaba por el patio. 7 años y ya aburrida de la colonia New Haven. Las mismas cúpulas de HB, el mismo aire reciclado, la misma vista de montañas púrpura que nunca se acercaban sin importar cuánto tiempo mirara. Sus padres estaban adentro discutiendo sobre el rendimiento de los cultivos otra vez. Algo sobre que la química del suelo estaba mal y el trigo muriendo en la sección 4. Lucy no entendía la mayor parte. Solo sabía que cuando sus padres usaran sus voces preocupadas, la cena sería silenciosa y tensa. Pasó junto al invernadero donde el señor García estaba maldiciendo una bomba de riego rota. Pasó junto a los paneles solares que zumbaban en el calor de la tarde. Pasó junto a la cerca que marcaba donde terminaba la colonia y comenzaban las salvajes llanuras rojas. Ahí fue donde la encontró. La piedra estaba medio enterrada en la tierra, lisa y oscura como madera pulida. Pero no era madera. Estaba cálida cuando la recogió. Cálida como algo vivo. Los patrones se arremolinaban bajo la superficie, casi como venas o raíces. Lucy la levantó a contraluz y creyó ver algo moviéndose en su interior. «Eres una semilla», le susurró. «Una semilla muy especial». Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera. Luego se metió la semilla de piedra bajo el brazo y se apresuró a volver a los abdos. Detrás de las habitaciones familiares, hay un pequeño trozo de tierra que su madre le había dicho que podía usar para lo que quisiera. Lucy plantó zanahorias allí una vez, pero murieron. Todo moría en New Haven con el tiempo, pero esta semilla sería diferente. Podía presentirlo. Lucy cavó un hoyo con las manos, colocó la semilla de piedra con cuidado en el fondo y la cubrió con la tierra roja. La API sonó suavemente como su padre le daba palmaditas en la cabeza cuando estaba triste. Luego corrió adentro a buscar agua. Su madre levantó la vista de su tableta de datos. «¿Qué haces, cariño?», preguntó Lucy, mientras llenaba una taza de purificador. «Qué bien, cariño. Solo no desperdicies mucha agua». «Bueno, estamos racionando de nuevo». Lucy asintió y volvió a salir. Vertió el agua lentamente sobre el lugar donde había enterrado la semilla de piedra, susurrándole mientras lo hacía. «Crece grande y fuerte. Te cuidaré bien». El agua empapó la tierra roja y sedienta desapareció. Esa noche, Lucy se quedó en la cama pensando en que podría crecer de una semilla tan inusual. Tal vez un árbol con hojas platadas. Tal vez una flor que brillara en la oscuridad. Tal vez algo que nadie hubiera visto antes. Se durmió sonriendo. A la mañana siguiente, Lucy se despertó antes que sus padres y salió corriendo a revisar su semilla. La tierra estaba igual. Añadió un poco más de agua, y luego tuvo que ir a las clases matutinas con los demás niños de la colonia. Dot. La señora Ark les enseñó sobre la tierra ese día, sobre océanos azules, bosques verdes y animales que no necesitaban trajes de presión para sobrevivir. Lucy nunca había visto la tierra. Había nacido en la nave de transporte que venía a New Haven, pero su madre decía que la tierra era el jardín de la humanidad, y por eso tuvieron que aprender a hacer jardines donde quiera que fueran. «Llevamos la tierra en nuestros corazones», dijo la señora Park, «y con nuestras acciones, cada semilla que plantamos, cada cultivo que cultivamos, estamos creando nuevos hogares para la humanidad entre las estrellas». Lucy pensó en su semilla secreta y se sintió orgullosa. Ella también estaba creando un jardín. Almorzando, se sentó con su amigo Ben, quien estaba construyendo un cohete a escala con piezas de repuesto. «¿Qué crees que crece más rápido?», le preguntó. Ben se encogió de hombros. «Rábanos, supongo. Cultivamos algunos en hidroponía el mes pasado. Tardaron 3 semanas. ¿Qué tal algo especial? Algo que lleve mucho tiempo pero que se convierta en algo asombroso». «¿Cómo qué?» «No sé. Algo mágico». Ben se fue. «No hay magia, Lucy. Solo ciencia y trabajo duro». Pero Lucy sabía que no. La semilla de piedra parecía mágica. Todos los días, después de las clases, Lucy visitaba su huerto. Regaba la semilla, le hablaba, le contaba cómo le había ido el día. Le contaba del cohete de Ben y de las clases de la señora Park. Le contaba de las voces preocupadas de sus padres y de los cultivos que se morían constantemente. Le contaba secretos que no le contaba a nadie. Después de 2 semanas, los demás niños se dieron cuenta. «¿Qué haces, Lucy?», preguntó Sara, una niña 2 años mayor que siempre parecía molesta por todo. «Jardinería. No hay nada ahí. Es solo tierra. Hay una semilla. Está creciendo». Sara se arrodilló. Bajó y hurgó en el suelo. «No veo nada».
Lleva tiempo, dijo Lucy con firmeza. Sara puso los ojos en blanco. Eres rara. Se alejó, y Lucy la oyó contarles a los otros niños sobre la planta imaginaria de Lucy. Pero a Lucy no le importaba lo que pensara Sara. Podía sentir que algo estaba sucediendo, aunque aún no pudiera verlo. La tierra se sentía más caliente de lo que debería. A veces, por la noche, creía ver un tenue resplandor desde su ventana que indicaba que había pasado un mes. Lucy decoró el área alrededor de su semilla con piedras pintadas. Dibujó flores, soles y estrellas en ellas con rotuladores que intercambiaba por sus raciones de postre. Las dispuso en círculo, creando un lugar especial. Su padre sonrió al verlo. ¡Qué hermoso, Lucy! Es un jardín, dijo con orgullo. Puedo verlo. ¿Qué estás cultivando? Algo especial. Ya verás. Le revolvió el pelo. Estoy seguro de que será maravilloso. Su madre fue menos paciente. Lucy, cariño, sé que lo intentas, pero esa tierra no es buena para cultivar. El equilibrio químico está mal. Tal vez tú debería intentar plantar algo en la zona de hidroponía. No, Lucy dijo que tenía que estar aquí. Su madre suspiró, pero no insistió. Todos en New Haven habían aprendido que a veces había que dejar que la gente tuviera sus pequeñas esperanzas, incluso si eran imposibles. Punto. 3 meses después de que Lucy plantara su semilla de piedra, apareció la primera grieta. La estaba regando una tarde cuando notó una delgada línea oscura en la superficie donde la tierra había sido removida. Quitó la tierra con cuidado y jadeó. La semilla de piedra había brotado ligeramente, abriéndose paso a través de la tierra, y a lo largo de su superficie había una fractura fina, tan delgada que apenas podía verla. Pero dentro de esa grieta, algo brillaba, algo cálido y dorado, como la luz del fuego. El corazón de Dot Lucy latía con fuerza. Volvió a tapar la semilla rápidamente y miró a su alrededor, pero nadie la observaba. La colonia estaba ocupada con los preparativos de la cena. Podía oler la proteína sintetizada cocinándose en la cocina comunitaria. Pronto, le susurró a su semilla, pronto estarás lista. No sabía que surgiría. No sabía que su simple acto de bondad lo cambiaría todo, no solo para New Haven, sino para toda la galaxia. Era solo una niña de 7 años que había encontrado algo que parecía solitario y decidió darle amor. A veces, eso es todo lo que se necesita para despertar a las criaturas antiguas de su largo sueño. Habían pasado 6 meses desde que Lucy plantó su semilla de piedra, y la grieta se había ensanchado. Ahora era imposible ocultarla. La semilla emergía de la tierra como una pequeña roca, brillando suavemente por la noche. Lucy intentó cubrirla con piedras y tierra, pero cada mañana cambiaba de nuevo, calentándose. Los otros niños habían dejado de burlarse de ella. Ahora solo la miraban fijamente, manteniendo la distancia, como si la piedra brillante pudiera morderlos. Ni siquiera Ben, que solo creía en la ciencia, podía explicarlo. Tal vez sea algún tipo de mineral, sugirió, aunque su voz era insegura. Como fósforo o algo así. Lucy lo sabía mejor. Podía sentir algo moviéndose en su interior. A veces, cuando presionaba la mano contra la superficie cálida, sentía un pulso lento y constante como el latido de un corazón. Sus padres finalmente lo notaron cuando el doctor Williams, oficial científico de la colonia, llamó a su puerta una noche. Sudaba a pesar del aire fresco y reciclado de la cúpula de la HAB. Apretaba la tableta con ambas manos. Señor y señora Bennett, tenemos que hablar del proyecto de su hija. El padre de Lucy parecía confundido. ¿Se refiere a su jardín? Eso no es un jardín. Es una señal de energía lo suficientemente potente como para encender todos los sensores que tenemos. Pensé que era una avería hasta que la rastreé hasta su patio trasero. La madre de Lucy palideció. ¿Es peligroso? ¿Es radiación? No sé qué es, pero se está intensificando. Tenemos que eliminarlo antes de que un trueno retumbe en el cielo y lo atraviese. Los 3 adultos corrieron hacia la ventana. Lucy se quedó donde estaba, con una extraña calma invadiéndola. Sabía lo que estaba ocurriendo. La tormenta avanzaba rápidamente. Las nubes se alzaban en el horizonte como humo oscuro. Relámpagos, morados y blancos, danzaban entre ellos, iluminando las llanuras rojas con violentos destellos. El viento arreció, aullando contra las cúpulas de la HAB, y empezó a llover. Lluvia de verdad, no la típica llovizna fina que apenas mojaba el suelo. Lucy, apártate de la ventana, dijo su madre, pero Lucy ya se dirigía a la puerta trasera. Tengo que ir a ver qué tal,
Lucy. No. Pero ya estaba fuera corriendo bajo la lluvia hacia su jardín. Las rocas pintadas se habían dispersado con el viento. La brillante semilla de piedra estaba completamente expuesta ahora, pulsando con una luz que igualaba a la de los relámpagos. Grietas como telarañas cubrían toda su superficie, y a través de ellas se derramaba una luz dorada. Lucy cayó de rodillas junto a ella, la lluvia empapando su ropa. «No pasa nada», susurró. «Estoy aquí». La semilla de piedra tembló. Las grietas se ensancharon. Y entonces, con un sonido como de cristal roto, se partió. Lo que emergió era pequeño, no más grande que un gato. Tenía escamas de color del cobre fundido, alas plegadas firmemente contra su cuerpo y ojos que brillaban como brasas. Abrió la boca y emitió un sonido entre un chirrido y un gruñido, sacudiéndose la lluvia de la cabeza. Lucy lo miró fijamente. La criatura le devolvió la mirada. Luego se arrastró hacia adelante con patas temblorosas y apretó su cálida cabeza contra su pecho, emitiendo un sonido parecido a un ronroneo. Los brazos de Lucy se levantaron automáticamente, acunándolo. Sintió su latido contra el suyo, rápido y agitado. Sintió su miedo y asombro. Lo sintió todo. «Hola», susurró. «Soy Lucy». La criatura, el dragón, emitió otro chirrido. Entendió. Ella sabía que sí. Detrás de ella, oyó gritos. Sus padres venían con el Dr. Williams y otros de la colonia. Las linternas cortaban la lluvia. Alguien gritó. Alguien más gritaba por la radio sobre seguridad. Lucy abrazó al dragón con más fuerza. «Te mantendré a salvo», prometió. Los ojos del dragón brillaron, y un calor se extendió por el pecho de Lucy. No dolía, sino como beber sopa caliente en un día frío. El calor se instaló en lo más profundo de su ser, y supo, sin que nadie se lo dijera, que algo había cambiado, algo permanente. Ahora estaban conectados, unidos. Su padre llegó primero, deteniéndose en el barro. Miró al dragón en brazos de Lucy, pálido. Lucy, bajada lentamente. «No, tiene miedo. Es peligroso. No sabemos qué es. Es un bebé y se llama As». No sabía de dónde venía el nombre. Simplemente se sentía bien, como si el dragón se lo hubiera dicho él mismo. El Dr. Williams llegó después junto con el director Hamilton, quien dirigía toda la colonia. Hamilton era un hombre corpulento con la cara llena de cicatrices y antecedentes militares. Miró al dragón como si fuera una granada con la anilla quitada. «Que alguien aleje esa cosa del niño». Ordenó a 2 agentes de seguridad que avanzaran. As levantó la cabeza y siseó. Un sonido leve pero agudo, de advertencia. Un calor irradiaba de sus escamas. Los agentes se detuvieron. «Retírate», dijo Hamilton. «Usaremos tranquilizantes». «No», dijo la madre de Lucy de repente, poniéndose delante de Lucy. «No le dispares a nada cerca de mi hija. Esa cosa podría ser peligrosa. Tú también, pero no veo a nadie apuntándote». La lluvia amainaba. La tormenta pasaba tan rápido como había llegado. Lucy se puso de pie, todavía sosteniendo a As. El dragón envolvió la muñeca con la cola, aferrándose a ella. Podía sentir su confianza, absoluta y completa. Había esperado tanto tiempo en la oscuridad, solo y durmiendo. Y cuando despertó, ella fue lo primero que conoció, la primera voz que oyó, la primera bondad de la que dudó. Por supuesto que la amaba. ¿Cómo no iba a amarla? «Lo regué durante 6 meses», dijo Lucy con voz baja pero firme. «Hablé con él. Lo cuidé. Es mío». «Lucy, cariño, no lo entiendes», dijo Dr. Williams, intentando sonar amable. «Es una especie de criatura alienígena. Tenemos que estudiarla, entender qué es antes». «Es un dragón», interrumpió Lucy. «Y me necesita». La radio de Hamilton cobró vida. Una voz habló con urgencia, demasiado baja para que Lucy la oyera. Hamilton escuchó. Su expresión se ensombreció. Miró al cielo. «Tenemos naves llegando», dijo en voz baja. Múltiples contactos rompiendo la órbita. «¿Quiénes?», preguntó el padre de Lucy. «No lo sé, pero se dirigen directamente hacia nosotros». Lucy sintió tensarse en sus brazos. Sintió su miedo aumentar. Instintos ancestrales despertando. Conocía esas naves. O mejor dicho, sabía lo que significaban. Cazadores, enemigos, seres que querían hacerle daño. Lo abrazó con más fuerza. «No los dejaré». El dragón gorjeó suavemente y se apretó contra su corazón.
En ese momento, Lucy Bennett dejó de ser solo una niña de 7 años a la que le gustaba la jardinería. Se convirtió en algo más. Una guardiana, una protectora. Se convirtió en la familia Dragón. Sobre New Haven, 3 naves descendieron entre las nubes. Sus agujeros estaban marcados con símbolos que la humanidad nunca había visto antes. En una órbita más allá de ellas, docenas más esperaban, observando, decidiendo si el último dragón de la galaxia merecía vivir. Lucy miró esas naves y no sintió miedo, solo determinación. Plantó como una semilla y lo ayudó a crecer. Ella le había dado agua, palabras y amor. Y ahora, como cualquier jardinero, protegería lo que había cultivado de cualquiera que intentara arrancarlo. El director Hamilton ya estaba dando órdenes, organizando defensas. El doctor Williams gritaba sobre protocolos. Los colonos, presas del pánico, corrían de vuelta a sus hogares. Pero Lucy simplemente se quedó de pie en su jardín embarrado, sosteniendo un dragón, mientras la ceniza de los fragmentos quemados del huevo flotaba a sus pies como nieve. Le había puesto bien el nombre. Las 3 naves se posicionaron alrededor de New Haven como depredadores rodeando a su presa. Lucy observaba desde la bahía subterránea de hidroponía donde sus padres la habían escondido. Se acurrucaba en su regazo, ya el doble de grande que hacía 2 días. Crecía rápido, alimentado por sus cuidados y el vínculo entre ellos. Podía sentir su hambre, su inquietud. Pero más que eso, podía sentir su miedo a las naves de arriba. Recuerdos que no eran suyos parpadeaban a través de su conexión. Fuego y gritos. Casas en mundos muertos. Dragones cayendo del cielo como estrellas rotas. Mataron a su familia, le susurró Lucy a su madre. Hace mucho tiempo los mataron a todos. Su madre acarició el cabello de Lucy, impotente y asustada. ¿Cómo lo sabes, cariño? Me lo mostró. El director Hamilton había instalado un puesto de mando en la cafetería principal. Cada pantalla mostraba diferentes vistas de las naves. La más grande pertenecía a una especie llamada cicatriz, seres reptilianos que reclamaban derechos ancestrales para cazar dragones. La segunda nave albergaba a los Kin, eruditos con aspecto de insecto que habían estudiado la extinción de los dragones durante siglos. La tercera nave permanecía en silencio, simplemente observando con sensores que hacían que el equipo de la colonia pareciera un juguete. Hamilton había sido soldado, pero nunca se había enfrentado a algo así. Su rostro estaba pálido mientras escuchaba las exigencias del comandante Cicatriz a través del traductor. Entrega al dragón o destruiremos tu colonia. Tienes 12 horas. Estamos bajo la protección de la concordancia, respondió Hamilton, aunque le temblaba la voz. No puedes atacar asentamientos humanos sin más. El comandante Cicatriz rió, con un sonido como el de rocas al chocar. La concordancia está a 3 semanas. Ya estamos aquí. Y la ley del dragón anula todos los acuerdos. Son nuestros para cazarlos. Siempre lo han sido. La transmisión se cortó. Hamilton se desplomó en su silla y miró a los colonos reunidos. La mayoría eran granjeros e ingenieros, no guerreros. Unos pocos veteranos como él, pero no lo suficientes. Ni de lejos. Opciones, preguntó en voz baja. Podríamos intentar sacar a la chica del planeta a escondidas, sugirió alguien. Esconderla hasta que llegue la ayuda. Están buscando rastros de ADN de dragón. La encontrarían antes de que abandonara la atmósfera. Entonces les daremos el dragón. No vale la pena morir por él. El padre de Lucy se levantó tan rápido que su silla se cayó. Hablas de mi hija. Están unidos. No puedes separarlos. Mejor separados que muertos. La discusión se avivó. Lucy dejó de escuchar. Apretó la cara contra las cálidas escamas de As y sintió su corazón latir contra su mejilla. Él también tenía miedo, pero no temía por sí mismo. Temía por ella, asustado, que saldría herida protegiéndolo. No dejaré que te lleven, susurró. As emitió un leve ruido sordo y le lamió la mano con una lengua que parecía papel de lija caliente al tercer día de asedio. La cicatriz envió un grupo de desembarco. 12 soldados con armadura pesada, armados con armas que zumbaban con una energía peligrosa, marcharon por las puertas principales como si fueran dueños del lugar, exigiendo ver al dragón. Hamilton los recibió en el patio, respaldado por 20 colonos con rifles de caza y armas improvisadas. Habría sido ridículo si no fuera tan desesperado. Tienen que irse, dijo Hamilton. Ahora. El comandante de la cicatriz se quitó el casco, revelando un rostro como una pesadilla hecha de escamas y dientes. ¿Dónde está el dragón?
Aquí no. Podemos olerlo. El olor a dragón es inconfundible. Lucy observaba desde una rejilla de ventilación. Se apretó contra su costado. Lo sintió tensarse, sintió sus instintos, gritándole que luchara o huyera. Pero él se quedó quieto porque ella necesitaba que se quedara quieto. El vínculo funcionaba en ambos sentidos. Él confiaba en ella tanto como ella en él. El comandante Cicatriz levantó su arma. Última oportunidad, humana. Muéstranos al dragón o empezamos a ejecutar a tu gente. Fue entonces cuando Lucy tomó su decisión. No podía dejar que muriera gente inocente. No por ella. No por As. Empujó la reja y salió. As la seguía de cerca. «Estoy aquí», gritó. «Déjalos en paz». Todas las cabezas se giraron. Lucy avanzó, intentando no temblar. As la siguió, con la cabeza a la altura de su hombro. Era hermoso a la luz del sol. Sus escamas brillaban como metal líquido. El comandante Cicatriz sonrió, mostrando demasiados dientes. «Aquí estás, pequeña. Ven en silencio y nadie saldrá herido. No voy a ir a ningún lado contigo. No tienes elección». «Sí, la tengo», As gruñó. Un sonido que empezó en lo profundo de su pecho y se extendió como un trueno. El calor irradiaba de su cuerpo. Los soldados Cicatriz alzaron sus armas, pero su comandante levantó una mano. «No seas tonta, niña. Ese dragón apenas ha salido del cascarón. No puede protegerte de nosotros». «Quizás no», dijo Lucy, pero no tenía por qué hacerlo. Sintió la confusión de As a través del vínculo, luego su comprensión. No le pedía que luchara. Le pedía que confiara en ella una vez más. Lucy dio un paso adelante, interponiéndose entre As y las armas de la Cicatriz. «Si lo quieres, tienes que pasar por mí». El comandante se rió. «Fácil. Pues hazlo. Dispara a un niño humano delante de todos estos testigos. Mira lo que te hace la concordancia». Entonces la risa se apagó. La expresión del comandante pasó de la diversión a la ira. «¿Crees que les importa un niño? Creo que les importa la ley. Y creo que disparar a niños desarmados infringe unos 50 tratados diferentes». Hamilton dio un paso adelante, comprendiendo la jugada de Lucy. «Tiene razón. Si la dañas, todos los mundos humanos de la concordancia exigirán tus cabezas. Vale la pena empezar una guerra por un solo dragón». Los soldados de la Cicatriz se removieron incómodos. La cola de su comandante se agitó con frustración. Antes de que nadie pudiera hablar de nuevo, el cielo se abrió de par en par con una luz. Una cuarta nave emergió de las nubes, antigua y enorme. Tenía la forma de un cometa, toda curvas y líneas fluidas, su casco marcado con símbolos que precedieron a cualquier idioma vivo. La nave se posó sobre la colonia, y una voz habló, no a través de radios ni traductores, sino directamente a las mentes de todos. Los Scar soltaron sus armas. La nave King apagó sus armas. Incluso los observadores silenciosos en la tercera nave parecieron inclinarse. «Basta», dijo la voz, antigua y profunda como montañas. «El niño está bajo mi protección ahora». Lucy sintió la reacción de As. Alegría, alivio y reconocimiento. Conocía esa voz. Conocía esa presencia. «Abuelo», Asgorgeo. La primera palabra que Lucy le oyó pronunciar fue que una figura descendía de la antigua nave. Enorme, terrible y hermosa. Un dragón antiguo y marcado por cicatrices, con escamas como nubes de tormenta y ojos como estrellas moribundas. Era enorme, lo suficientemente grande como para tragarse el agujero de la nave Cicatriz. Aterrizó con un estruendo que sacudió el suelo, plegando alas que podrían haber cubierto toda la colonia. Te miró al comandante Cicatriz con ojos que habían visto civilizaciones surgir y caer. «Dejarás este lugar», dijo el abuelo. «Dejarás a esta niña y a ella unidas en paz, o te recordaré porque tus antepasados nos temían». El comandante Cicatriz intentó hablar, argumentar, reclamar derechos ancestrales, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Había visto grabaciones, oído historias, pero las historias no podían capturar lo que significaba estar ante un dragón anciano, uno de los últimos guardianes verdaderos. «Esto no ha terminado», logró decir el comandante con voz débil. «Sí», dijo el abuelo en voz baja. «Así es». La Cicatriz se retiró a su nave. Los King la siguieron. Incluso los observadores silenciosos se retiraron a una distancia respetuosa. En minutos, el asedio se rompió. Así de simple. El abuelo se agachó para mirar a Lucy, hecha ceniza. De cerca, sus cicatrices eran terribles. Quemaduras
cortes y marcas de armas que ya no existían. Había luchado en guerras que los humanos no podían imaginar. Lo había perdido todo y a todos los que amaba. Pero cuando miró a Lucy, sus antiguos ojos eran amables. «Hola, pequeño jardinero», dijo. Sentí su despertar desde el otro lado de la galaxia. Llegué tan rápido como pude. Lucy tragó saliva con dificultad. «Gracias. No me des las gracias todavía». La cicatriz decía la verdad sobre una cosa. Esto está lejos de terminar. El abuelo se quedó 3 días, enseñándole a Lucy lo que significaba ser un dragón. Fue paciente como solo los muy ancianos pueden serlo, explicándole cosas que no entendía y mostrándole recuerdos a través de la misma conexión que compartía con As. La verdad sobre los dragones no era lo que nadie esperaba. No habían sido armas. Habían sido guardianes que se vinculaban con especies de toda la galaxia para proteger mundos de peligros internos y externos. Pero la guerra había llegado, como siempre, y los dragones eran poderosos. Demasiado poderosos. Algunas especies habían intentado controlarlos para forzar vínculos que convirtieran a los guardianes en soldados, pero no había funcionado. Los vínculos forzados creaban monstruos que destruían todo lo que tocaban. Así que los dragones han sido cazados, culpados de las mismas guerras que otros habían comenzado. El abuelo le mostró a Lucy la batalla final. Miles de dragones cayendo del cielo mientras sus vínculos gritaban abajo. Le mostró huevos siendo aplastados, niños siendo asesinados, la esperanza muriendo. Busqué sobrevivientes durante 300 años, le dijo el abuelo, su voz como un trueno distante. Encontré huevos dispersos, ocultos y latentes. As fue uno de los 17 que he recuperado. Los demás siguen durmiendo, esperando a que alguien digno los despierte. Lucy se sentó con As en su regazo, ahora del tamaño de un perro grande y aún creciendo. ¿Qué hace a alguien digno? Esa es la pregunta, ¿no? El abuelo ladeó su enorme cabeza. ¿Por qué lo regaste? ¿Por qué cuidaste de una piedra que cualquier persona sensata habría ignorado? Lucy lo pensó. Parecía solo. ¿Solo? Estaba latente, durmiendo. No tenía sentimientos, ni conciencia. Lo sé, pero aún así parecía solo. El abuelo emitió un sonido como el viento a través de cuevas. Podría haber sido una risa. Por eso eres digno. Viste necesidad donde otros no vieron nada. Brindaste cuidado sin esperar recompensa. Eso es lo que eligen los dragones. Eso es lo que siempre hemos elegido. Le mostró más recuerdos. Luego unió parejas a lo largo de la historia. Un guerrero y un dragón enfrentándose a un ejército. Un científico y su dragón explorando lugares imposibles. Un niño y su dragón trayendo esperanza a un mundo moribundo. Los vínculos duraron vidas que se extendieron por décadas. Cuando uno murió, el otro lo siguió poco después, incapaz de soportar la separación. Es un regalo terrible, dijo el abuelo en voz baja. Amar a alguien que desea ser amado completamente a cambio. Lucy presionó su rostro contra las escamas de As. Podía sentir su satisfacción, su absoluta certeza de que pertenecían juntos. El vínculo también había cambiado. Podía sentir cosas que antes no podía. Calor y frío de nuevas maneras. Peligro como una presión en su pecho. Y las emociones de siempre ahí, un segundo latido junto al suyo. No creo que sea terrible, dijo. Creo que es maravilloso. Eres joven. Aún no has perdido, ¿verdad? El abuelo guardó silencio por un largo momento. Luego le mostró a su ser vinculado, un ser cuya especie Lucy no reconoció. Habían explorado los confines de la galaxia juntos, cartografiado estrellas extrañas, descubierto cosas imposibles. Llevaban 600 años juntos. Y entonces llegaron los piratas y el abuelo se había ido. Y cuando regresó, solo había cenizas. Lucy sintió lágrimas en la cara. Lo siento. No lo sientas. Ten cuidado. Sé fuerte porque la galaxia no ha terminado con dragones, y ciertamente no ha terminado contigo. La cicatriz no se había ido. Se habían retirado al borde del sistema, esperando y observando. Llegaban más naves a diario. Algunas eran curiosas. Algunas eran hostiles. Algunas estaban desesperadas. La noticia se había extendido rápidamente de que un huevo de dragón había eclosionado. El niño humano se había vinculado con él. Ese abuelo mismo había aparecido para protegerlos. La galaxia quería saber qué significaba. Los Kin enviaron una delegación, científicos que estudiaron a Lucy y desde una distancia respetuosa. Querían comprender el vínculo, documentarlo, agregarlo a sus vastas bibliotecas de conocimiento.
Fueron educados pero persistentes, haciendo un sinfín de preguntas hasta que el abuelo les dijo con firmeza que dejaran al niño en paz. Los lúmenes, los observadores silenciosos, finalmente hablaron. Eran seres de pura energía, antiguos e incognoscibles. Habían observado a la especie dragón durante milenios sin interferir. Ahora ofrecían una advertencia. Se encontrarían más huevos. Otras especies intentarían reclamarlos. Comenzarían guerras por el derecho a vincularse con los dragones. La niña ha demostrado que los humanos son capaces, dijo el embajador del Lumen, su voz como música, pero un éxito no garantiza otro. ¿Qué pasa si el humano equivocado encuentra un huevo? ¿Qué pasa si lo dañan intentando abrirlo a la fuerza? Entonces muere, dijo el abuelo simplemente, como debe ser. Los dragones no pueden ser forzados. Esto se sabe, ¿verdad? Los cicatriz ya están buscando huevos. Planeaban abrirlos para crear dragones unidos al dolor y al miedo. Lucy sintió náuseas. Miró a As, imaginándolo retorcido y equivocado, eclosionando la crueldad en lugar del cariño. Tenemos que detenerlos. ¿Cómo? Preguntó su padre. Había estado escuchando desde la puerta, tratando de comprender en qué se había convertido su hija. Solo somos colonos. No podemos luchar contra la flota cicatriz. No, asintió el abuelo. Pero podemos proteger los huevos. Si están bien escondidos con guardianes que entiendan lo que está en juego, elegirán su propio momento para despertar. Elegirán sus propios vínculos. ¿Te refieres a crear santuarios?, dijo el director Hamilton, uniéndose a la conversación. Lugares donde los huevos puedan estar seguros. Sí, y New Haven podría ser el primero. El consejo de la colonia discutió durante horas. Algunos no querían tener nada que ver con los dragones, temerosos de lo que les acarrearía. Otros vieron una oportunidad de ser parte de algo más grande que las cosechas fallidas y el equipo roto. Al final, votaron a favor. New Haven se convertiría en un refugio para los huevos de dragón. Pero necesitaremos vallas, dijo Hamilton con gravedad. La cicatriz no permitirá que esto siga así. Déjamelo a mí, rugió el abuelo. El ataque llegó 2 días después. La cicatriz había reunido aliados. Especies que recuerdan las guerras de dragones y querían evitar que volvieran a empezar. 12 naves rompieron la órbita juntas, cargando sus armas, exigiendo que los huevos fueran entregados o destruidos. Hamilton activó todas las defensas de la colonia. No eran muchas. Unos cuantos cañones de plasma, algunos misiles, un escudo diseñado para detener meteoritos, no naves de guerra. La bufanda disparó primero. Su salva inicial habría vaporizado la colonia si el abuelo no hubiera estado allí. El antiguo dragón se elevó hacia el cielo con ceniza a su lado, más pequeño pero no menos feroz. Juntos crearon un escudo de fuego y fuerza, desviando los rayos de plasma, derritiendo los misiles antes de que impactaran. Lucy permaneció de pie en los muros de la colonia, sintiendo cada momento de la batalla a través de su vínculo con As. Sintió su miedo y coraje fusionarse. Sintió su determinación de protegerla, de proteger a todos. Y sintió algo más. Poder puro y acechante, enroscado dentro de ambos como un resorte. «Puedes ayudarlo», dijo el abuelo, aterrizando junto a ella a través del vínculo. «Dale tu fuerza». «¿Cómo?» «Confianza. Eso es todo lo que son los vínculos. Confianza manifestada». Lucy cerró los ojos y buscó a As a través de su conexión. Lo sintió en lo alto, esquivando rayos de energía, lanzando fuego a las naves atacantes. Derramó todo lo que tenía en el vínculo. Su amor, su confianza, su absoluta certeza de que los mantendría a salvo. As resplandecía con más fuerza. Su fuego ardía con más fuerza. Se movía más rápido, golpeaba con más fuerza. Junto con su abuelo, hicieron retroceder a la cicatriz, obligándolos a retirarse, pero no antes de que una nave se abriera paso, dirigiéndose directamente a la colonia. Lucy la vio venir. As la vio venir. Actuaron como uno solo. Dot, el dragón, se zambulló, ganando velocidad, ganando calor. Lucy sintió que su conciencia se fundía con la de él. Sintió alas que no eran suyas atrapar el aire. Juntos, impactaron la nave cicatriz, destrozando escudos y casco, estrellándola en las llanuras rojas más allá de la colonia. Cuando Lucy abrió los ojos, seguía en la muralla. Peros estaba allí a su lado, humeante y triunfante, y pudo saborear la victoria en sus bocas. Las naves cicatriz restantes huyeron. El mensaje era claro. Toquen este lugar y enfréntense a los dragones. El abuelo los acarició suavemente.
Bien hecho, pequeños. 3 meses después de la batalla, Lucy se sentó sola en su jardín y lloró. No porque estuviera herida, ni porque tuviera miedo, sino porque no recordaba la última vez que había sido una niña. Hasta ahora tenía el tamaño de una lanzadera y dormía en un refugio construido especialmente en las afueras de la colonia. Cada noche, Lucy podía sentir sus sueños a través de su vínculo, imágenes de volar, cazar y proteger. Pero también sentía su preocupación por ella, su confusión sobre por qué parecía tan triste últimamente. No podía explicárselo. ¿Cómo podía explicarle que ser pariente de los dragones era maravilloso y terrible a la vez? Los científicos querían estudiarla constantemente. Los políticos querían usarla como símbolo. Otros colonos la trataban como una heroína o la evitaban por completo, temerosos de lo que representaba. Incluso los otros niños ya no jugaban con ella. Estaban demasiado nerviosos cerca de ellas, demasiado conscientes de que Lucy era diferente ahora. Tenía 8 años y ya no podía tener solo 8 años. Ojalá nunca hubiera encontrado ese huevo, susurró al vacío. No lo decía en serio, pero lo dijo de todos modos porque a veces necesito decir algo incorrecto para saber que es correcto. A través del vínculo, sintió. Asintió de repente que el corazón se le rompía como un cristal. La había oído. No las palabras, sino el sentimiento que las inspiraba. Arrepentimiento, resentimiento, deseando que las cosas fueran diferentes. Lucy jadeó y lo agarró a través del vínculo. No lo decía en serio. No lo decía en serio. Pero el daño ya estaba hecho. Se encerró en sí mismo, acurrucándose, apretado en su refugio. No respondió a sus llamadas. No acudió cuando corrió hacia él. Simplemente permaneció allí tendido con los ojos cerrados, fingiendo dormir mientras su dolor sangraba a través del vínculo como veneno. Al día siguiente, no comió. Al otro día, apenas se movió. Lucy se quedó con él constantemente, rogándole que la perdonara, que comprendiera. Pero él había escuchado su deseo, la había escuchado arrepentirse de su vínculo. Y para un dragón, para quien el amor y la lealtad eran absolutos, eso era peor que cualquier herida. El abuelo encontró a Lucy al tercer día, con los ojos hundidos y desesperada. Apenas había dormido, negándose a separarse del lado de No come, le dijo al dragón anciano. Rompí algo. No sé cómo arreglarlo. El abuelo acomodó su enorme cuerpo junto a ellos. Dime qué pasó. Lucy explicó entre lágrimas. La soledad, la presión, el momento de debilidad en el que desearía que las cosas fueran diferentes. Lo amo. Lo hago. Solo quería que las cosas fueran más fáciles. Y ahora son más difíciles, dijo el abuelo en voz baja. Porque él piensa que no lo quieres. Eso no es verdad, ¿verdad? Deseaste no haber encontrado nunca el huevo. ¿Qué es eso? Pero desear que no existiera. Lucy enterró la cara entre las manos. Cometí un error. ¿Cómo lo arreglo? El abuelo guardó silencio durante un largo rato. Luego empezó a hablar, con la voz cargada de viejo dolor. Te dije que una vez tuve un vínculo. Lo que no te dije fue cómo murieron. Los piratas atacaron mientras yo no estaba. Podría haberlo salvado. Estaba lo suficientemente cerca. Pero ese día estaba enojada. Enojada con mi vínculo por querer quedarse en un lugar cuando yo quería explorar. Enojada con la vida que habíamos construido en lugar de las aventuras que había imaginado. Eso no es lo mismo, protestó Lucy. ¿No es así? Quería algo diferente. Y porque dudé porque dejé que mi resentimiento me frenara. Lo perdí todo. Pero eso no fue tu culpa. Entonces, ¿por qué me he culpado durante 600 años? El abuelo bajó la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con los de Lucy. Los lazos son duros, pequeña, requieren sacrificio, lo exigen todo. Y a veces, en momentos de debilidad, los resentimos. Es normal. Así es estar vivo. Entonces, ¿cómo le hago entender? No puedes decírselo. Tienes que demostrárselo. No con palabras, sino con acciones. Lucy miró la figura inmóvil de y tuvo una idea. Corrió de vuelta a la colonia. Encontró a su madre y le pidió semillas. Semillas de verdad esta vez, no huevos misteriosos. Tomates, zanahorias y flores. Cualquier cosa que pudiera crecer en la dura tierra de New Haven. Las llevó al refugio de y empezó a cavar. No en su antiguo jardín, sino aquí, donde podía ver, donde podía observar y comprender. Plantó las semillas en hileras cuidadosas. Las regó. Le susurró como una vez le había susurrado a él. Esto es lo que hago, dijo, sabiendo que podía oírla aunque fingiera no poder.
Encuentro cosas que necesitan cuidados y las cuido. No porque espere nada a cambio. No porque quiera ser especial, sino porque es lo correcto. Ella plantó más semillas. Necesitabas cuidados. Estuviste sola en ese huevo quién sabe cuánto tiempo. Así que te regué. Te hablé. Te amé incluso antes de saber qué eras. El sol se movía por el cielo. Lucy tenía las manos sucias. Le dolían las rodillas, pero siguió plantando. Siento haber tenido un mal día. Siento haber dicho una estupidez, pero no me arrepiento de haberte encontrado. No me arrepiento del vínculo. Solo desearía que el resto de la galaxia nos dejara en paz a veces. Plantó la última semilla y se recostó exhausta. Eso es lo que quería decir. No es que no te quiera, sino que quiero que las cosas sean más fáciles para ambas. Detrás de ella, oyó movimiento, sintió calor contra su espalda. Se había desenrollado, había venido a ella. Presionó su gran cabeza contra su hombro e hizo un sonido como el viento a través de las hojas. Triste pero indulgente, Lucy se giró y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Te amaré siempre, incluso cuando las cosas son difíciles. El murmullo de ella se convirtió en un ronroneo. A través del vínculo, Lucy sintió su amor fluyendo de vuelta, incondicional y eterno. Él entendía ahora. Ella no lo estaba rechazando. Solo estaba cansada, abrumada, simplemente siendo humana. Lo averiguaremos juntos, prometió. Para eso están los vínculos, ¿verdad? Esa noche, comió por primera vez en 3 días. Y Lucy durmió mejor que en meses, acurrucada contra su lado cálido mientras un nuevo jardín esperaba brotar. Pero su paz no duró mucho. Llegó un mensaje de la Concordancia. Se había encontrado un huevo en un mundo devastado por la guerra llamado Cielo Roto. El señor de la guerra que controlaba el territorio planeaba abrirlo a la fuerza para crear un dragón arma vinculado a la violencia y el dolor. La Concordancia pedía ayuda. Específicamente, pedían por Lucy. No, dijo su padre de inmediato. Absolutamente no. Tiene 8 años. Es la única persona viva que logró vincularse con un dragón. El embajador de la Concordancia respondió por transmisión. La única que podría ayudar a que ese huevo eclosionara de forma segura. Envía a alguien más. Envía tropas. Lo hemos intentado. El señor de la guerra tiene todo el sistema bloqueado, pero podría permitir que un niño entre en su dragón. Una visita diplomática. Una muestra de buena fe. Lucy miró a sus padres, luego a As. A través del vínculo, sintió su disposición. La seguiría a cualquier parte. Haría lo que fuera, preguntó. La pregunta era, ¿podría pedirle que hiciera esto? ¿Qué pasa con el huevo si no ayudamos?, preguntó. El embajador dudó. En el mejor de los casos, nunca eclosiona. En el peor de los casos, eclosiona roto. Crea un monstruo que mata todo a su alrededor antes de morir. Lucy pensó en los 6 meses que había pasado regándolo, hablándole, amándolo antes de que despertara. Pensó en otro huevo, rodeado de armas y violencia, esperando a que alguien le mostrara bondad. Iré, dijo. Lucy, no. Su madre suplicó. Mamá, tengo que hacerlo. Una vez me dijiste que llevamos la tierra en nuestros corazones, que hacemos jardines donde quiera que vamos. Bueno, este es mi jardín ahora. Le hizo un gesto hacia los huevos de dragón que su abuelo había traído a New Haven, y no puedo dejar que otra semilla muera porque estaba demasiado asustada para ayudar. Su padre la miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. Si te vas, iremos contigo. Todos nosotros, agregó su madre. El abuelo se movió de donde había estado descansando. Como yo. La niña es valiente, pero incluso los valientes necesitan guardianes. El cielo roto hacía honor a su nombre. La atmósfera del planeta estaba asfixiada por el humo de las ciudades en llamas, y su superficie estaba marcada por décadas de guerra. El general Cray controlaba el continente norte a través del miedo y una fuerza abrumadora. Sus ejércitos aplastaban a cualquiera que se le opusiera. Lucy estaba en la plataforma de aterrizaje de la fortaleza de Cray. Se apretó contra su costado. El dragón era enorme ahora, lo suficientemente grande como para llevarla a cuestas, pero aún se sentía pequeño comparado con las armas que los apuntaban. El abuelo esperaba en órbita, listo para atacar si las cosas salían mal. Pero Lucy había prometido intentar la diplomacia primero. El propio Cray salió a su encuentro. Era alto para ser humano, cubierto de cicatrices con ojos que parecían muertos por dentro. Lucy había visto ojos así antes en equipos rotos que de alguna manera aún funcionaban, funcionando pero no vivos.
Así que, el famoso niño dragón, dijo Cray, rodeándolos lentamente, más pequeño de lo que esperaba. Estoy aquí por el huevo, dijo Lucy, forzando su voz a mantenerse firme. Directo. Me gusta eso. Cray les indicó que lo siguieran. Genial. Amigo, te mostraré mi premio. Caminaron por pasillos llenos de soldados. Lucy sintió la tensión de a través del vínculo, su disposición a luchar si era necesario. Pero mantuvo la mano en su cuello, pidiéndole en silencio que esperara, que confiara en ella. El huevo yacía en lo que parecía una cámara de tortura. Lo rodeaban máquinas, diseñadas para abrirlo a la fuerza. El huevo en sí era más oscuro que las cenizas, con vetas de plata que recorrían la piedra. Latía débilmente, irregularmente, como un corazón que falla. Lucy sintió náuseas. ¿Qué le estás haciendo? Acelerando el proceso de eclosión. Los huevos de dragón responden a estímulos. Dolor, miedo, instinto de supervivencia. He estado transmitiendo sonidos de batalla, exponiéndolo a la violencia, enseñándole lo que necesita saber para ser útil. Así no es como funciona, dijo Lucy, acercándose al huevo. No puedes obligar a un dragón a vincularse contigo, ¿verdad? He estudiado los registros antiguos. Los dragones se vinculan para proteger. Si le hago creer que estoy en peligro, que necesito protección, me elegirá. No, no lo hará. Lucy se arrodilló junto al huevo, colocando su mano sobre su superficie cálida. A través de la conexión de as, pudo sentir el terror del huevo. Era consciente, lo había sido durante semanas. Cada momento de dolor y miedo se había filtrado en sus sueños. Lo has oído, le has dado miedo. Cuando nazca, te odiará. La mano de Craig se movió hacia su arma. Entonces quizás debería matarte y llevarme a tu dragón. El vínculo puede transferirse después de la muerte, ¿verdad? No, dijo Lucy en voz baja. Cuando uno muere, el otro lo sigue. Así funcionan los vínculos. Sintió la alarma de a través del vínculo, pero mantuvo su atención en el huevo. Empezó a tararear una canción de cuna que su madre solía cantar. Suave y dulce, lo opuesto a todo lo que este huevo había conocido. Lo sintió responder. Sintió que su terror se calmaba ligeramente. ¿Qué estás haciendo?, exigió Cray, mostrándole amabilidad, mostrándole que no todo duele. Para. Eso no es. Pero Lucy siguió tarareando. Siguió enviando calor y consuelo a través de su conexión con As. A través de As al huevo, le contó historias en silencio sobre jardines y lluvia y la sensación del sol en escamas. Le prometió que la vida podría ser dulce, que no todos los momentos eran dolorosos. El huevo empezó a romperse. Cray levantó su arma. Es mía. La encontré. La controlo. Nadie controla a los dragones. Lucy dijo, ellos eligen. El huevo se partió. Lo que emergió era más grande que As, de escamas platadas y feroz. Miró a su alrededor con ojos desorbitados. Vio a Cray con su arma. Vio las máquinas de tortura. Vio todo lo que le había causado dolor. Entonces miró a Lucy. Ella le sonrió, todavía tarareando, todavía consolándole. Hola, siento que tuvieras miedo, pero ahora estás a salvo. El dragón plateado tembló. Dio un paso hacia Lucy, luego se detuvo, confundido. Había nacido en la violencia. Le habían enseñado que la vida era sufrimiento. Pero aquí había algo diferente. Alguien que ofrecía bondad sin esperar nada a cambio. Cray se movió para agarrarlo y forzar el vínculo. Pero uno de sus soldados se adelantó. Un joven, de apenas 20 años, con ojos asustados. Se llamaba Tim, y había sido reclutado hacía 3 años, obligado a luchar en los ejércitos de la locura. Odió cada momento. Por favor, le dijo Tim al dragón con la voz quebrada. No quiero pelear más. No quiero lastimar a la gente. Si te unes a mí, te prometo que solo usaré esa fuerza para proteger, para ayudar a la gente a escapar de este lugar. El dragón plateado miró a Tim, miró a Lucy, y luego tomó su decisión. Caminó hacia Tim y apretó la cabeza contra su pecho como se había hecho con Lucy. El vínculo se formó en un instante, y Tim cayó de rodillas, llorando. El rostro de Cray se puso morado de rabia. Levantó su arma para dispararles a ambos, pero fue más rápido. El dragón se abalanzó, apartando el arma y sujetando a Cray contra el suelo. No lastimó al general. Solo lo sujetó mientras Lucy permanecía de pie. Se acabó, dijo Lucy. El huevo eligió. No puedes cambiar eso. Esto no ha terminado, espetó Cray. Encontraré más huevos. Oblígalos como es debido.
No, dijo la voz del abuelo en todas sus mentes. El antiguo dragón descendió por un agujero abierto en el techo, aterrizando con un estruendo que sacudió la fortaleza. No lo harás. Lo que siguió fue rápido. El abuelo había traído a Concord fuerzas de paz. La fortaleza de Ciare y se desmoronó sin su liderazgo. Soldados como Tim, que lo obligaban a servir contra su voluntad, se rindieron con gusto. Se encontraron 3 huevos más en las bóvedas de Craig, robados de yacimientos arqueológicos. Lucy se sentó con Tim mientras su dragón, a que llamó River por razones que no podía explicar, aprendía a confiar en él. Al principio es difícil, le dijo. El vínculo lo exige todo, pero también lo devuelve todo. Puedo sentirlo, dijo Tim con asombro en su voz. Siento lo que él siente. Tiene miedo, pero también curiosidad. Y confía en mí. Después de todo lo que pasó, confía en mí. Eso es lo que hacen los dragones. Ven lo mejor de nosotros, incluso cuando nosotros mismos no podemos verlo. El viaje de regreso a New Haven duró una semana. Lucy pasó el tiempo pensando en lo que había dicho su abuelo, sobre crear santuarios, sobre dejar que los huevos eclosionen naturalmente, sobre vincularse con quienes mostraban cariño en lugar de forzarlos. Al llegar a casa, descubrió que la colonia había cambiado. El pequeño jardín que había plantado mientras se reconciliaba con las había crecido. Los colonos lo habían ampliado, creando un jardín conmemorativo alrededor del lugar donde Lucy había plantado por primera vez el huevo de As. Era hermoso, lleno de plantas terrestres que no deberían haber podido crecer en la tierra de New Haven, pero de alguna manera lo hicieron. El amor hace que las cosas crezcan, dijo su madre, de pie junto a ella, incluso en lugares imposibles. Durante los 2 años siguientes, New Haven se convirtió en lo que Lucy había imaginado, un santuario. Llevaban huevos de toda la galaxia, los colocaban en jardines, en lugares tranquilos. Niños de diversas especies eran invitados a visitarlos, a jugar cerca de los huevos, a cuidarlos sin expectativas. Algunos huevos eclosionaban, otros esperaban, pero cada uno que despertaba elegía con cuidado, creando vínculos con seres que mostraban compasión, paciencia y cariño. Un científico king que cantó a un huevo durante 6 meses. Un lumen que compartía calor con un huevo durante la estación fría. Un soldado ska que desertó, que regaba un huevo a diario y contaba sus historias de paz. La galaxia cambiaba lentamente. Las guerras seguían ocurriendo, pero ahora había dragones para proteger a los inocentes. Parejas unidas que usaban su fuerza no para conquistar, sino para defender. No era perfecto. Algunos vínculos fallaban. Algunos dragones eran heridos o asesinados. Pero la esperanza que había muerto con el genocidio de los dragones renacía huevo a huevo. Lucy estaba en su jardín original en su 10º cumpleaños. Se acurrucaba a su alrededor como un muro viviente. Era enorme ahora, pero seguía siendo amable con ella. Aún su mejor amiga, aún su vínculo, cuando un niño king se acercó con una pequeña piedra. ¿Es una semilla? Lucy sonrió. Reconoció la piedra, vio los tenues patrones bajo su superficie, sintió la calidez de la vida que la esperaba en su interior. Podría ser. ¿Por qué no lo planeas y lo averiguas? El niño king cavó con cuidado un hoyo y colocó la piedra dentro. Entonces, miró a Lucy. ¿Qué hago ahora? Hablarle, regarla, cuidarla, y si está destinada a despertar, lo hará. Cuando esté lista, cuando sepa que tú estás lista. La niña asintió solemnemente y comenzó a susurrarle a la piedra enterrada. Lucy sintió la satisfacción de a través del vínculo. Esto era correcto. Esto era lo que estaban destinados a hacer. No pelear, aunque lo harían si tuvieran que hacerlo. No conquistar ni controlar, sino nutrir, proteger, ayudar a que las cosas crezcan en lugares imposibles. Sus padres observan desde la casa. Su padre tenía lágrimas en los ojos. Esta mayor, dijo, sigue siendo nuestra niña, respondió su madre. Solo una que está cambiando la galaxia. El abuelo aterrizó cerca, haciendo temblar el suelo. Había estado viajando, buscando más huevos, llevándolos a un lugar seguro. Había encontrado 12 solo en el último año. Prueba de que los dragones no estaban tan extintos como todos pensaban. Solo durmiendo, esperando. La concordancia quiere hacer esto oficial, le dijo a Lucy. Declararán New Haven santuario protegido. Enviarán guardias, recursos, lo convertirán en un destino para cualquiera que busque comprender a los dragones. ¿Qué te parece?, preguntó Lucy. Creo que ya has creado un santuario.
El reconocimiento oficial simplemente facilita la protección. Esa noche, Lucy no pudo dormir. Salió de su habitación y encontró a As esperando afuera, paciente como siempre. Se subió a su lomo y se lanzó al cielo. Volaron sobre la colonia, sobre los jardines, sobre las docenas de huevos cuidadosamente cuidados por seres de toda la galaxia. Las estrellas brillaban sobre ellos. En algún lugar, había más huevos, más oportunidades para crear vínculos, más oportunidades para que las especies aprendieran lo que una niña humana supo instintivamente, que todo crece mejor con amor. Lucy apretó su rostro contra las escamas de As y sintió su alegría a través del vínculo. Habían crecido juntos, cambiado juntos, aprendido juntos. El pequeño dragón asustado y la niña solitaria que se habían encontrado en un jardín. Gracias, le susurró. La ceniza retumbó, un sonido como un trueno mezclado con un ronroneo. A través del vínculo, sintió su respuesta. No palabras, sino un sentimiento, una certeza. Gracias por regarme. Volaron hasta el amanecer, viendo crecer su jardín bajo las estrellas alienígenas, sabiendo que habían comenzado algo que los sobreviviría a ambos. Un legado de cuidado en una galaxia que había olvidado cómo ser amable. Y en los jardines de abajo, piedras que no eran piedras esperaban pacientemente a que pequeñas manos las encontraran, las regaran, les susurraran en la oscuridad. Esperaban el momento en que el amor los despertara de su largo sueño y les mostrara que el universo aún podía existir.